Laudetur Jesus Christus, alabado sea Jesucristo. Bienvenidos amigos oyentes de Radio Vaticana y Vatican News a la transmisión en directo de la audiencia general presidida por el Santo Padre este miércoles 9 de octubre de 2024 en la Plaza de San Pedro. Desde la Ciudad del Vaticano reciban un saludo fraterno de quien les habla, Sebastián Sansón Ferrari, junto a la asistencia técnica de Adriano Vitali. Un saludo especial a los que nos sintonizan a través de Facebook Live, de nuestro sitio web vaticannews.va y de nuestro canal de YouTube Vatican News en español. Un saludo al Consejo Episcopal Latinoamericano y Caribeño, el CELAM, conectado con nosotros a través de Facebook. También saludo y agradezco a los medios de comunicación que retransmiten esta señal, nuestros amigos del Sembrador Radio y Televisión, EWTN Radio y Televisión, Setelmont Televisión en España, Radio Hogar en Panamá, Radio María Panamá y Guatemala, Radio María El Salvador, Radio María Venezuela, Radio y Televisión Cáritas, Universidad Católica Paraguay, Radio Vicentina Chile, Radio La Voz de María en Guayaquil, Ecuador, Radio Católica en Cuenca, en Ecuador, Radio Magna en Chubut, Argentina, Catholic Faith Network en Nueva York, Radio Paz de Miami, Santa Teresita Radio. Ya vemos que el Santo Padre está terminando el habitual recorrido que realiza en Papamóvil por los distintos sectores de la Plaza de San Pedro, que ya está abarrotada de fieles y peregrinos procedentes de todas las latitudes, felices de participar en este tradicional encuentro con el Sumo Pontífice, en el que, como es habitual, el Santo Padre dirigirá una catequesis e impartirá a todos los presentes la bendición apostólica. Y ustedes, a través de la transmisión en directo de Radio Vaticana, Vatican News, podrán escuchar la reflexión que el Papa Francisco ha preparado para este miércoles 9 de octubre. Mientras tanto, en el aula Pablo VI de la Ciudad del Vaticano prosiguen los trabajos de la segunda sesión de la 16ª Asamblea General Ordinaria del Sínodo de los Obispos, que les estamos acercando con una cobertura especial desde Radio Vaticana y Vatican News en español. También les recuerdo que todos los días a la 1:30 de la tarde transmitimos en directo la conferencia de prensa que se ofrece desde la sala de prensa del Vaticano, con todos los detalles sobre los temas más importantes que sobresalen en las discusiones, en los intercambios de la Asamblea Sinodal. Cada día con invitados diferentes de distintas partes del mundo, que comparten su experiencia. Ahora el Santo Padre está saludando a los lectores de los distintos idiomas, varios de ellos periodistas de las diversas redacciones lingüísticas de Radio Vaticana, Vatican News, del Dicasterio para la Comunicación de la Santa Sede. Y el Santo Padre se va acercando hacia el estrado desde el que preside la audiencia general cada semana, en una plaza de San Pedro llena, como decíamos, de fieles y peregrinos de los 5 continentes. Esta semana comenzó, no lo olvidemos, con la jornada de oración y ayuno que el Santo Padre convocó por la paz en el mundo el lunes 7 pasado, a un año del atentado terrorista de Hamás contra la población civil de Israel, y justamente ese mismo día el pontífice envió una carta a los católicos de Oriente Medio, asegurándoles su solidaridad, su cercanía y denunciando el aumento de la espiral de violencia, de odio, de venganza, una vez más pidiendo que se detengan las armas y se apueste por emprender caminos que lleven hacia una solución pacífica de este y de todos los conflictos aún activos alrededor del mundo.
El Santo Padre da ahora inicio a la audiencia general, introduciéndola con la señal de la cruz y el saludo litúrgico. Dispongámonos a acoger su palabra y a recibir su bendición. En nombre del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La pace sia con voi. En esta primera parte de la audiencia general se proclama normalmente un pasaje de las Sagradas Escrituras que inspira la reflexión que luego el pontífice dirigirá. Hoy el Papa pronunciará su octava catequesis dentro del ciclo que comenzó el 29 de mayo pasado y está dedicado al Espíritu Santo. Dagli Atti degli Apostoli. Pietro disse: Avevo appena cominciato a parlare quando lo Spirito Santo discese su di loro. Es una lectura de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 11, versículos del 15 al 17, que escucharemos en italiano, francés, inglés, alemán, español, portugués, árabe y polaco en este orden, permitiendo llegar a la mayor cantidad posible de personas. Per aver creduto nel Signore Gesù Cristo, chi ero io per porre impedimento a Dio? Parola di Dio. A continuación escuchamos la misma lectura en francés. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Pierre dit: Au moment où je prenais la parole, l'Esprit Saint descendit sur ceux qui étaient là, comme il était descendu sur nous au commencement. Alors, je me suis rappelé la parole que le Seigneur avait dite. Jean a baptisé avec l'eau, mais vous, c'est dans l'Esprit Saint que vous serez baptisés. Et si Dieu leur a fait le même don qu'à nous, parce qu'ils ont cru au Seigneur Jésus-Christ, qui étais-je, moi, pour empêcher l'action de Dieu? Parole du Seigneur. Ahora es el momento de escuchar el mismo pasaje de los Hechos de los Apóstoles leído en inglés. A reading from the Acts of the Apostles. And as Peter began to speak, the Holy Spirit fell upon them, just as it had upon us at the beginning. And I remembered the word of the Lord, how he had said, John baptized with water, but you will be baptized with the Holy Spirit. If then God gave them the same gift that he gave us when we believed in the Lord Jesus Christ, who was I that I could hinder God? The word of the Lord. Tras el inglés es el momento de escucharla en alemán y luego en nuestro idioma. Lesung aus der Apostelgeschichte. Petrus sprach: Als ich zu reden begann, kam der Heilige Geist auf sie herab, wie am Anfang auf uns. Da erinnerte ich mich an das Wort des Herrn. Johannes hat mit Wasser getauft, ihr aber werdet mit dem Heiligen Geist getauft werden. Wenn nun Gott ihnen die gleiche Gabe verliehen hat wie uns, als wir zum Glauben an Jesus Christus, den Herrn, gekommen sind, wer bin ich, dass ich Gott hindern könnte? Wort des lebendigen Gottes. Recuerdo, la lectura está extraída de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 11, versículos 15 al 17. Ahora la escuchamos en español. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. Entonces Pedro, tomando la palabra, dijo: Apenas comencé a hablar, el Espíritu Santo descendió sobre ellos como lo hizo al principio sobre nosotros. Me acordé entonces de la palabra del Señor. Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados en el Espíritu Santo. Por lo tanto, si Dios les dio a ellos la misma gracia que a nosotros,
por haber creído en el Señor Jesucristo, ¿cómo podría yo oponerme a Dios? Palabra de Dios. Ahora escuchamos la misma lectura en portugués. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Disse Pedro: quando principiei a falar, o Espírito Santo desceu sobre eles, como sobre nós ao princípio. Recordei-me então da palavra do Senhor quando ele dizia: João batizou em água, vós, porém, sereis batizados no Espírito Santo. Se Deus, portanto, lhes concedeu o mesmo dom que a nós, por terem acreditado no Senhor Jesus Cristo, quem era eu para me opor a Deus? Palavra do Senhor. Ahora la lectura es proclamada en árabe y polaco y luego sí ya daremos paso a la catequesis del Santo Padre. قراءة من سفر أعمال الرسل. قال بطرس: فما إن شرعت وتكلم حتى نزل الروح القدس عليهم كما نزل علينا في البدء. فتذكرت كلمة الرب إذ قال: Este ciclo de catequesis dedicado al Espíritu Santo comenzó, como les adelantábamos al comienzo de esta transmisión, el pasado 29 de mayo. Y a lo largo de sus meditaciones el pontífice se ha referido a diversos temas. El Espíritu de Dios se cernía sobre las aguas fue el primero. También donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Toda la Escritura está inspirada por Dios, conocer el amor de Dios por las palabras de Dios. A su vez, el pontífice reflexionó sobre el Espíritu Santo guía al pueblo de Dios al encuentro con Jesús, nuestra esperanza. A su vez, el pontífice se refirió a los Salmos, una sinfonía de oración en la Biblia. Por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen cómo concebir y dar a luz a Jesús. El Espíritu Santo en el bautismo de Jesús. To jakżeż ja mogłem sprzeciwiać się Bogu? Oto Słowo Boże. Y la semana pasada el pontífice había hablado sobre el Espíritu Santo como nuestro aliado en la lucha contra el espíritu del mal. La semana pasada, no la anterior, ya que el miércoles 2 no se realizó la audiencia general porque el Papa presidió la misa con la que abrió la segunda sesión de la 16ª Asamblea General Ordinaria del Sínodo de los Obispos. Ahora nos preparamos para escuchar la catequesis del Santo Padre. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Queridos hermanos y hermanas, buenos días. En nuestro itinerario de catequesis sobre el Espíritu Santo en la Iglesia, hoy nos referimos al libro de los Hechos de los Apóstoles. Il racconto della discesa dello Spirito Santo a Pentecoste. El relato del descenso del Espíritu Santo en Pentecostés empieza con la descripción de algunos signos preparatorios, el viento impetuoso y las lenguas de fuego, pero encuentra su conclusión en la afirmación: y todos quedaron llenos de Espíritu Santo. San Lucas, que ha escrito los Hechos de los Apóstoles, subraya que el Espíritu Santo es quien asegura la universalidad y la unidad de la Iglesia. El efecto inmediato de estar llenos de Espíritu Santo es que los apóstoles empezaron a hablar en otras lenguas y salieron del cenáculo para anunciar a Jesucristo a la multitud. Al hacer esto, Lucas quiso destacar la misión universal de la Iglesia como signo de una nueva unidad entre todos los pueblos.
De dos maneras vemos que el Espíritu trabaja por la unidad. Por un lado, empuja a la Iglesia hacia el exterior para que pueda acoger más y más personas y pueblos. Y por otro lado, la reúne en su interior para consolidar la unidad alcanzada. Le enseña a extenderse en la universalidad y a recogerse en la unidad. Universal y una. Esto es el misterio de la Iglesia. El primero de los dos movimientos, la universalidad, lo vemos en acción en el capítulo 10 de los Hechos de los Apóstoles, en el episodio de la conversión de Cornelio. El día de Pentecostés, los apóstoles habían anunciado a Cristo a todos los judíos y observantes de la ley mosaica, cualquiera que fuera el pueblo al que pertenecieran. Fue necesario otro Pentecostés. Fue necesario otro Pentecostés, muy similar al primero, el de la casa del centurión Cornelio, para inducir a los apóstoles a ampliar el horizonte y derribar la última barrera, la que separaba a judíos y paganos. A esta expansión étnica se añade la geográfica. Pablo, leemos de nuevo en el libro de los Hechos de los Apóstoles, quiso proclamar el Evangelio en una nueva región de Asia Menor, pero está escrito, el Espíritu Santo se lo impidió. Quiso pasar a Bitinia, pero el Espíritu de Jesús no se lo permitió. Se descubre inmediatamente la razón de estas sorprendentes prohibiciones del Espíritu. La noche siguiente, el apóstol recibió en sueños la orden de pasar en Macedonia. El Evangelio salía así de su región natal, Asia, y entraba en Europa. El segundo movimiento del Espíritu, el que crea la unidad, lo vemos en acción en el capítulo 15 de los Hechos de los Apóstoles, en el desarrollo del llamado Concilio de Jerusalén. El problema es cómo conseguir que la universalidad alcanzada no comprometa la unidad de la Iglesia. El Espíritu Santo no siempre obra la unidad de manera inmediata, con intervenciones milagrosas y decisivas, como en Pentecostés. Lo hace también, y en la mayoría de los casos, con un trabajo discreto, respetuoso con el tiempo y las diferencias humanas, pasando por las personas y las instituciones, la oración y la confrontación. De una forma, diríamos hoy, sinodal. Esto es lo que ocurrió, de hecho, en el Concilio de Jerusalén, para la cuestión de las obligaciones de la ley mosaica. San Agustín explica la unidad provocada por el Espíritu Santo con una imagen que se ha convertido en clásica. El Espíritu Santo obra en la Iglesia lo mismo que el alma en todos los miembros de un único cuerpo. La imagen nos ayuda a comprender una cosa importante. El Espíritu Santo no obra en la unidad de la Iglesia del exterior. No se limita a ordenarnos que estemos unidos. Él mismo es el vínculo de la unidad. Es Él quien hace la unidad de la Iglesia. Como siempre, concluimos con un pensamiento que nos ayuda a pasar de la Iglesia en su conjunto a cada uno de nosotros. La unidad de la Iglesia es la unidad entre las personas y no se consigue actuando de manera teórica, sino en la vida. Se realiza en la vida. Todos queremos la unidad, todos la deseamos desde lo más profundo de nuestro corazón. Sin embargo, es tan difícil de conseguir
que incluso dentro del matrimonio y de la familia, la unidad y la concordia son de las cosas más difíciles de alcanzar y aún más difíciles de mantener. La razón por la cual esto es difícil, es decir, la unidad entre nosotros, es que cada uno quiere, sí, unidad, pero en torno a su propio punto de vista, sin pensar que la otra persona, que los otros, a quien tenemos enfrente, piense exactamente lo mismo sobre su punto de vista. De este modo, la unidad no hace más que alejarse. La unidad de Pentecostés, según el Espíritu, se consigue cuando uno se esfuerza por poner a Dios y no a uno mismo en el centro. La unidad cristiana también se construye así, no esperando a que los demás se unan a nosotros ahí donde estamos, sino avanzando juntos hacia Cristo. Pidamos al Espíritu Santo que nos ayude a ser instrumentos de unidad y de paz. Tras la catequesis del Santo Padre, como es habitual, los lectores en los diferentes idiomas comparten un resumen de la catequesis y acercan los saludos de los peregrinos al Santo Padre. Luego el Santo Padre pronuncia un saludo en italiano a los distintos grupos presentes de los diferentes países, salvo en español, que obviamente es leído por él mismo. Al final de la audiencia general se cantará el Padre Nuestro en latín, luego el pontífice impartirá la bendición apostólica, de modo particular a los niños y a los ancianos, a los enfermos y a cuantos sufren. Bendice también los rosarios y demás objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo. La mission universelle de l'Église est le signe de la nouvelle unité entre tous les peuples. Afin que l'universalité réalisée ne compromette pas l'unité de l'Église, l'Esprit Saint travaille de manière synodale. Il est lui-même le lien d'unité. L'unité de l'Église, c'est l'unité entre les personnes. Elle ne se fait pas autour d'une table de travail, mais dans la vie. L'unité de la Pentecôte, selon l'Esprit, se réalise lorsqu'on s'efforce de mettre Dieu et non soi-même au centre. L'unité des chrétiens se construit également lorsqu'on avance ensemble vers le Christ. Ahora el Santo Padre saluda a los peregrinos francófonos. Saludo cordialmente a los peregrinos francófonos, especialmente a los provenientes de Haití, Mauricio y Francia. Hermanos y hermanas, como Iglesia sinodal en camino hacia Cristo, pidamos al Espíritu Santo la gracia de ser instrumentos de unidad y de paz. Que Dios los bendiga. Ahora el lector traduce el saludo del Papa a los fieles francófonos. Luego escucharemos la síntesis de la catequesis en inglés. Frères et sœurs, comme Église synodale en marche vers le Christ, demandons à l'Esprit Saint la grâce d'être des instruments d'unité et de paix. Que Dieu vous bénisse. La unidad de la Iglesia, ha dicho el Santo Padre en su catequesis, es la unidad entre las personas y no se consigue actuando de manera teórica, sino en la vida. El Papa recordaba que todos queremos la unidad, todos la deseamos desde lo más profundo de nuestro corazón. Sin embargo, es tan difícil de conseguir que incluso dentro del matrimonio y de la familia, la unidad y la concordia, afirmaba, son de las cosas más difíciles de alcanzar y aún más difíciles de mantener. Y en otro pasaje de su reflexión, decía que la razón por la que es tan difícil alcanzar esta unidad
es que cada uno quiere sí la unidad, pero en torno a su propio punto de vista, sin pensar que la otra persona que tenemos enfrente piensa exactamente lo mismo sobre su punto de vista. Y de este modo la unidad no hace más que alejarse. Francisco decía que la unidad de Pentecostés, según el Espíritu, se consigue cuando uno se esfuerza por poner a Dios y no a uno mismo en el centro. Y nos manifestaba que la unidad cristiana también se construye así. Es decir, no esperando a que los demás se unan a nosotros ahí donde estamos, sino avanzando juntos hacia Cristo. Y nos invitaba a pedir al Espíritu Santo que nos ayude a ser instrumentos de unidad y de paz. Through the preaching of the good news of our salvation. The Holy Father will now greet us in Italian. Saludo a los peregrinos de lengua inglesa, especialmente a los procedentes de Inglaterra, Escocia, Dinamarca, Grecia, India, Indonesia y Estados Unidos. Dirijo un saludo especial a los nuevos seminaristas del Pontificio Colegio Veda, asegurándoles mi oración por su preparación a sacerdocio. Sobre todos ustedes y sus familias, invoco la alegría y la paz de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios los bendiga. I extend a warm welcome to the English-speaking pilgrims and visitors, especially those coming from England, Scotland, Denmark, Greece, India, Indonesia, and the United States. Seguidamente escucharemos la síntesis de la catequesis del Santo Padre en alemán y luego en nuestro idioma. Upon all of you and upon your families, I invoke the joy and peace of our Lord Jesus Christ. God bless you. Heiliger Vater, die Gläubigen deutscher Sprache möchten Ihnen ihre herzliche Zuneigung und aufrichtige Verbundenheit bekunden und versichern Sie zugleich Ihres Gebets in Ihren Anliegen, Ihres universalen apostolischen Dienstes. El Espíritu Santo, afirmaba el Santo Padre en su catequesis, no obra la unidad de la Iglesia del exterior, no se limita a ordenarnos que estemos unidos. Él mismo es el vínculo de la unidad. Die älteren Menschen und die Leidenden. Segnet auch die Rosenkränze und die übrigen Andachtsgegenstände, die Sie dafür mitgebracht haben. Para quienes recién se conectan a la transmisión en directo, estamos desde la Plaza de San Pedro compartiendo la audiencia general del Santo Padre este miércoles 9 de octubre de 2024. Dort heißt es: Alle wurden vom Heiligen Geist erfüllt und begannen in fremden Sprachen zu reden, wie es der Geist ihnen eingab. Der Heilige Geist bewegt die Jünger hinauszugehen zu allen Menschen und Völkern und sie in der Gemeinschaft der Kirche zusammenzuführen und zu vereinen. Freilich bleibt die Erlangung und Erhaltung der Einheit sowohl in der Kirche wie auch sonst im zwischenmenschlichen Bereich eine beständige Aufgabe. Die Einheit, wie sie die Jünger am Pfingsten erleben durften, ereignet sich, wo Menschen nicht mehr um sich selber kreisen, sondern sich um Christus als ihre gemeinsame Mitte versammeln. Er mache uns zu Werkzeugen der Einheit und des Friedens. Ahora el Santo Padre saluda a los fieles alemanes en italiano. Queridos hermanos y hermanas, en este mes de octubre los invito a rezar el rosario, dejando que María los conduzca a su Hijo Jesús, y a rezar juntos por la paz en el mundo y por la unidad de la Iglesia. Virgen Santa, Reina del Santo Rosario, ruega por nosotros. Mientras la lectora alemana traduce el saludo del pontífice, recordemos justamente que el pasado domingo Francisco acudió a la Basílica de Santa María la Mayor en Roma para rezar junto a los participantes en el sínodo, los fieles de Roma y también los que siguieron la plegaria a través de la transmisión en directo de Radio Vaticana, Vatican News.
Un rosario por la paz en el mundo, en las vísperas de la jornada de oración y ayuno que había convocado para el lunes 7. Ahora escuchamos los saludos y la síntesis de la catequesis en nuestro idioma. Santo Padre, los visitantes y peregrinos de lengua española que participan en esta audiencia desean manifestarle cordialmente sus sentimientos de filial afecto que acompañan con fervientes oraciones por su misión de pastor de toda la Iglesia. Al final de este encuentro se cantará el Padre Nuestro en latín. Después, su santidad impartirá a todos los presentes la bendición apostólica que extiende complacido a sus familiares, especialmente a los niños y a los ancianos, a los enfermos y a cuantos sufren. Bendice también los rosarios y objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo. Queridos hermanos y hermanas, en esta catequesis reflexionamos sobre el Espíritu Santo y la Iglesia en el libro de los Hechos de los Apóstoles. El autor de ese libro sagrado, que es el evangelista Lucas, destaca la misión universal de la Iglesia como signo de una nueva unidad entre todos los pueblos. Por tanto, se dan dos movimientos, la universalidad y la unidad. Por una parte, el Espíritu Santo impulsa a la Iglesia a abrir las puertas y salir para anunciar el Evangelio a todos sin distinción. Es la universalidad. Y por otra parte, reúne a la comunidad íntimamente en torno a Cristo. Y es el vínculo de unidad. Sin embargo, sabemos que alcanzar y mantener la unidad en la Iglesia no es fácil, como sucede también en otros ámbitos. Si bien todos queremos la unidad de la Iglesia, es difícil de obtener, incluso a veces es difícil de obtener en una familia. Un punto de examen para ver por qué nos cuesta tanto es ver a quién ponemos en el centro. No olvidemos que la unidad de Pentecostés, es decir, la que hace posible el Espíritu Santo, se realiza poniendo al centro a Cristo y no a nosotros mismos. Cuando en una familia cada uno de nosotros se pone al centro, no funciona. Saludos cordialmente a los peregrinos de lengua española. En este mes dedicado a las misiones, veo banderas uruguayas, argentinas, colombianas, ecuatorianas, mexicanas, a todos los saludos. En este mes dedicado a las misiones, pidamos al Espíritu Santo que nos ayude a renovar nuestro compromiso bautismal y que sea Cristo la piedra angular de nuestra vida, para poder ofrecer un testimonio alegre de la unidad y la paz que Él nos da. Que Jesús los bendiga y la Virgen Santa los cuide. Muchas gracias. Ha sido entonces la síntesis pronunciada por el Santo Padre de su catequesis, en la que nos ha recordado la importancia y también el desafío que constituye alcanzar la unidad en la Iglesia. Ahora es el turno del lector en portugués, quien comparte el resumen de la catequesis. E rezam por todas as intenções do seu ministério apostólico universal. No final desta audiência, cantaremos a oração do Pai Nosso em latim. Depois, o Santo Padre concederá a bênção apostólica com um pensamento especial às crianças, aos idosos e aos doentes. Abençoará também os textos e demais objetos de devoção que cada tiver consigo. Leia agora um resumo da catequese que o Santo Padre acaba de pronunciar. Hoje, refletindo acerca do Espírito Santo e a Igreja,
Recordamos o que São Lucas escreveu sobre o dia de Pentecostes, quando os apóstolos ficaram cheios do Espírito Santo, saíram do cenáculo e começaram a anunciar Cristo em várias línguas. Ao descrever desse modo aquele acontecimento, São Lucas sublinha a missão universal da Igreja, que é sinal de uma nova unidade entre os povos. E tanto a universalidade como a unidade da Igreja são garantidas pelo Espírito Santo. É Ele que abre ao Evangelho os confins étnicos e geográficos. É Ele que tece discretamente a unidade, alegrando-se com as diferenças dentro da Igreja e respeitando os ritmos de cada um. É Ele que na nossa vida permite dar centralidade a Deus. Ahora el Santo Padre saluda en italiano a los fieles de lengua portuguesa. Queridos fieles de lengua portuguesa, bienvenidos. Saludo de modo especial a los peregrinos procedentes de Brasil y de Alfandenga da Fé, Portugal. Espero que cada uno de ustedes sea artesano de la unidad, donde quiera que se encuentre, pero especialmente en el seno de la familia. Y si encuentran dificultades, recuerden que siempre pueden contar con el apoyo del Espíritu Santo. Él nunca nos falla. Ahora el lector brasileño traduce el saludo del Papa a los fieles lusófonos. Saúdo de modo especial os peregrinos vindos do Brasil e de Alfândega da Fé, Portugal. Formulo votos para que cada de vós seja artesão de unidade onde quer que se encontre, mas sobretudo no seio da família. E no caso de encontrardes dificuldades, lembrai-vos que podeis contar sempre com o apoio do Espírito Santo. Ele nunca nos falta. En estos momentos, el lector árabe compartirá el resumen de la catequesis del Santo Padre y luego el Santo Padre saludará a los fieles árabes. ويرفقونها بصلواتهم الدائمة إلى الله من أجل قداستكم وخدمتكم كخليفة القديس بطرس. في نهاية هذه المقابلة سنرتل معا صلاة الأبانا. Un subrayado de uno de los saludos del Papa cuando se dirigió a los fieles alemanes los invitó a rezar el Santo Rosario dejando que María los conduzca a su Hijo Jesús y a rezar juntos por la paz en el mundo y por la unidad de la Iglesia. Virgen Santa, Reina del Rosario, ruega por nosotros, afirmaba el Santo Padre. Y recordemos justamente que en el mes de octubre dedicado al Santo Rosario, dedicado a la Santísima Virgen, estamos invitados a rezar el Santo Rosario pidiendo por la paz, por la unidad de la Iglesia y también por las intenciones del Santo Padre. وقال الروح القدس هو الذي يضمن جامعية الكنيسة ووحدتها. نرى ذلك في سفر أعمال الرسل عندما نزل الروح القدس في العنصرة على الرسل ليثبتهم ولينطلقوا ليبشروا الجميع. الروح يعمل من أجل الوحدة بطريقتين. من جهة يدفع الكنيسة للخروج لكي تستطيع أن تستقبل عدداً أكبر من الأشخاص والشعوب، وهذا يدل على أن الكنيسة مدعوة إلى أن تكون جامعة تتخطى العرق والمكان الجغرافي، كما حدث في حادثة توبة قائد الماء كورنيليوس. ومن جهة أخرى
الروح يجمع الكنيسة داخلياً لترسيخ الوحدة فيما بينها، كما حدث في حادثة مجمع أورشليم. كلنا نريد الوحدة، ومع ذلك فهي صعبة المنال. السبب هو أن كل واحد يريد أن تتحقق الوحدة من وجهة نظره هو، بدون أن يفكر في الآخر. وحدة العنصرة التي نريدها أن تتحقق في الكنيسة هي عندما نضع الله في المركز، وعندما يتحرك كل واحد منا نحوه. لا ننتظر أن يأتي إلينا الآخرون، بل نتحرك كلنا معا نحو المسيح. والآن تحية البابا باللغة الإيطالية لأبناء. El Santo Padre saluda ahora en italiano a los fieles de lengua árabe. Saludo a los fieles de lengua árabe. Pidamos al Espíritu Santo que nos ayude a ser instrumentos de unidad y de paz para el bien de la Iglesia. Que el Señor los bendiga a todos y los proteja siempre de todo mal. Y ahora el lector árabe traduce el saludo que el Santo Padre ha dirigido a los fieles. Luego escucharemos el resumen de la catequesis en polaco y el saludo del Papa a los fieles polacos. Mientras tanto, hacemos presente que en la Plaza de San Pedro se encuentran grupos de peregrinos y fieles procedentes de España, de la parroquia San Miguel Arcángel de Alovera, la Fundación Citizen Go y la Asociación Hazte Oír, Falla Arte y Ciencia de Valencia. De México, peregrinos de la Arquidiócesis de Tlalnepantla, grupo de peregrinos de Tijuana. De Costa Rica, un grupo de peregrinos de San José. De Guatemala, grupo de peregrinos. De Colombia, grupo de peregrinos. De Ecuador, la parroquia Santa María Madre de Guayaquil. Y de Argentina, un grupo de peregrinos. De Brasil, en cambio, un grupo de peregrinos de la diócesis de Ituiutaba, Movimiento de Cursillos de Cristiandad de Teresina y el grupo Voluntarios Focolares. Dzieci, osoby w podeszłym wieku i dotknięte cierpieniem. Pobłogosławi także różańce i dewocjonalia, jakie pielgrzymi przynoszą ze sobą. A oto streszczenie katechezy Ojca Świętego. Drodzy bracia i siostry, w naszym cyklu katechez na temat Ducha Świętego i Kościoła odnosimy się dzisiaj do Księgi Dziejów Apostolskich. Relacja o Dniu Pięćdziesiątnicy kończy się stwierdzeniem: i wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym. Zaraz po tym apostołowie mówili obcymi językami i wyszli z wieczernika, aby głosić Jezusa Chrystusa. Święty Łukasz podkreśla uniwersalną misję Kościoła, a sam Duch Święty popycha go na zewnątrz, aby przyjmował coraz więcej ludzi i narodów. Duch, który jest więzią jedności, tworzy ją także wewnątrz ludu Bożego poprzez osoby i instytucje, modlitwę i konfrontację. Jedność według Ducha osiąga się stawiając w centrum Boga, a nie siebie. Prośmy, by Duch Święty pomógł nam być narzędziami jedności i pokoju. Obecnie Ojciec Święty pozdrowi nas, Polaków, w języku włoskim. Saludo cordialmente a los peregrinos polacos. Dios los acompaña cada día en sus esfuerzos por la unidad y la paz en los corazones, en las familias y en la nación. Respetando la libertad y la individualidad humanas, envía su Espíritu para superar las barreras artificiales y ensanchar los corazones, abriéndolos a los demás. Acojan al Espíritu Santo en sus corazones, que la Virgen del Rosario los sostenga y que Dios los bendiga. Ha sido el saludo del Papa a los fieles polacos y ahora la lectora traduce las palabras del pontífice. Bóg codziennie towarzyszy wam w zmaganiach o jedność i pokój w sercach. También escucharemos los saludos de los fieles de lengua italiana y el saludo que el Papa dirige a los fieles italófonos. Sztuczne bariery i poszerzyć serca, otwierając je na innych. Przyjmijcie Ducha Świętego do swoich serc.
Niech Matka Boża Różańcowa wspiera was i niech Bóg wam błogosławi. Santo Padre, los fieles de lengua italiana desean expresarle su filial afecto y sincera fidelidad y rezan por todas las intenciones de su ministerio apostólico universal. A conclusione di questa udienza canteremo la preghiera del Padre Nostro in latino, terminata la quale il Santo Padre impartirà la benedizione apostolica, che estende in modo speciale ai bambini, agli anziani e ai sofferenti. Benedirà anche i rosari e gli oggetti di devozione che ciascuno porta con sé. Dirijo una cordial bienvenida a los peregrinos de lengua italiana. Saludo en particular a los misioneros salesianos y a los sacerdotes provenientes de Rumanía. Saludo a la obra de San Miguel Arcángel de Petralia, a la Escuela Benedetta Cambiaggio de Roma y a la delegación del Comune del Ayuntamiento de Cervia. Por último, mi pensamiento se dirige a los jóvenes, a los enfermos, a los ancianos y a los recién casados. El mes de octubre dedicado al Santo Rosario es una ocasión preciosa para valorizar esta tradicional oración mariana. Los exhorto a todos a rezar el rosario todos los días, abandonándose confiadamente en las manos de María. A ella, Madre solícita, confiamos el sufrimiento y el deseo de paz de los pueblos que sufren la locura de la guerra, especialmente la atormentada Ucrania, Palestina, Israel, Myanmar, Sudán. A todos mi bendición. Domino Vobiscum, sit nomen Domini benedictum, aiutorium nostrum in nomine Domini, benedicat vos, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amén. Y así vamos llegando al final de la transmisión en directo de la audiencia general con el Santo Padre en la Plaza de San Pedro este miércoles 9 de octubre de 2024, en la que ha pronunciado su octava catequesis dentro de esta serie de reflexiones dedicada al Espíritu Santo. En sus llamamientos durante el saludo a los fieles italófonos, el Papa relanzó su invitación a rezar durante el mes de octubre dedicado al Santo Rosario, justamente el Rosario todos los días, abandonándose confiadamente en las manos de María. A ella, Madre solícita, confiamos el sufrimiento y el deseo de paz de los pueblos que sufren la locura de la guerra, especialmente la atormentada Ucrania, Palestina,
Israel, Myanmar y Sudán. Y un destaque de la catequesis del Pontífice: la unidad de Pentecostés, según el Espíritu, se consigue cuando uno se esfuerza por poner a Dios y no a uno mismo en el centro. La unidad cristiana también se construye así, no esperando a que los demás se unan a nosotros donde estamos, sino avanzando juntos hacia Cristo. Pidamos al Espíritu Santo que nos ayude a ser instrumentos de unidad y de paz. El Santo Padre saluda, como es habitual, al final de la audiencia a los obispos cardenales presentes, así como a los demás fieles. Les agradecemos por habernos acompañado. Les recordamos que pueden ampliar todos los contenidos de la catequesis del Pontífice en nuestro sitio web, vaticannews.va, y en nuestras redes sociales. Que tengan un feliz miércoles. Laudetur Jesus Christus, alabado sea Jesucristo.